Bienvenidos todos. En este video trataremos el tema la rheología y la textura. Cuando hablamos de rheología, nos referimos a la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia, es decir, la relación entre las fuerzas ejercidas sobre un material y la deformación generada como una función del tiempo. En la ciencia de los alimentos, cuando hablamos de materia o material, nos referimos a los alimentos, ya sean a los ingredientes, a la materia prima o al producto procesado. Por su parte, la textura es la forma en la cual los diferentes constituyentes y elementos estructurales de un alimento están arreglados y combinados con la micro y la macroestructura y la manifestación externa de esta estructura en términos de flujo y deformación. Aquí podemos observar que en ambas definiciones están apareciendo los mismos términos, flujo y deformación, es decir, cómo fluye el material, cómo se deforma ese material, ¿ok? De acuerdo a las fuerzas que se están ejerciendo sobre él. Entonces, dependiendo de cómo ese material fluye y se deforme, entonces la persona va a percibir una textura particular, sobre todo cuando manipula el alimento o cuando lo está masticando en la boca. ¿De qué depende ese flujo y esa deformación que va a presentar el material? Bueno, ese flujo y deformación va a depender de las interacciones moleculares, de la configuración que presentan las partículas, de la estructura molecular, ¿ok? De todos los componentes que vamos a encontrar en ese alimento, de todas esas interacciones que tienen los diferentes componentes, es decir, las grasas, las proteínas, los minerales, todos los constituyentes que tiene el alimento, dependiendo de cómo son esas interacciones y esa estructura, entonces el material va a fluir o va a deformarse de una manera determinada y entonces la persona va a percibir unas características de textura muy particulares. Adicionalmente, este flujo y esta deformación también va a depender de ciertos efectos externos, como lo sería la fuerza con la cual yo estoy deformando o ejerciendo sobre ese alimento, cuál es el esfuerzo que yo estoy aplicando y qué temperatura tienen. Recuerden que, bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un material, de un alimento líquido, sabemos que la temperatura va a afectar cuál va a ser su viscosidad. A medida que aumenta la temperatura, entonces disminuye la viscosidad que presenta ese material y entonces va a variar la percepción que tiene el individuo de esas características cuando está ingiriendo el material. Un ejemplo de la configuración o de la estructura que presenta el material, no es lo mismo tener una proteína en su forma nativa que tener una proteína desnaturalizada. El huevo, cuando uno lo abre y lo vierte sobre el sartén, se comporta de una manera muy particular, pero cuando lo cocinamos, entonces ese material, esa proteína que está allí se desnaturaliza y va a presentar una textura muy diferente a la textura inicial que tenía antes de cocinarse. Entonces existe una estrecha relación entre lo que sería la rheología, cómo fluye y cómo se deforma ese alimento, ¿ok? Dependiendo de la fuerza que se esté generando sobre él y cuál va a ser la textura que va a percibir el consumidor de ese alimento cuando lo manipula con las manos o cuando lo está masticando en la boca. Ahora vamos a hablar de los conceptos de fuerza, esfuerzo y deformación. ¿Por qué hablamos de fuerza? Se habla de fuerza ya que el alimento o material se deformará cuando se ejerce una fuerza sobre él. Entonces acá supongamos que tenemos esta fuerza de 100 newton, la cual se va a ejercer sobre mi alimento o mi material, que son estos cubos que tengamos acá. Esta fuerza se va a caracterizar por su magnitud, que en este caso son 100 newtons, y su dirección, por lo cual cuando hablamos de fuerza hablamos de un vector. En este caso la fuerza se está ejerciendo en dirección
vertical, ¿ok? Perpendicular al área de mi alimento o a esta superficie de mi alimento o de mi cubo, ¿ok? Ahora, esta fuerza de 100 newton que estamos ejerciendo sobre estos dos cubos diferentes no las va a sentir de la misma manera el material, porque obviamente, como podemos ver, los cubos son de diferente tamaño y el área sobre la cual está actuando la fuerza también es diferente. Es por ello que es recomendable conocer no solo esta magnitud de la fuerza que se ejerce, sino también cuál es la relación de esa magnitud sobre el área del cual se está ejerciendo. Y de allí sale el concepto de esfuerzo, ¿ok? Que es la relación de la fuerza ejercida sobre el área sobre la cual se está actuando esa fuerza. Las unidades del esfuerzo son en pascal, son donde un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Entonces acá podemos ver muy claramente que si ejercemos 100 newton de fuerza sobre un área de un metro cuadrado, el esfuerzo que este material va a sentir va a equivaler a 100 pascal. Mientras que si esas mismas 100 newtons se están ejerciendo en una área mayor, en este caso de 25 metros cuadrados, entonces el esfuerzo que va a sentir el material es mucho menor. En este caso de 4 pascal. Es por ello que se recomienda también no solo conocer la magnitud de la fuerza, sino cuál es el esfuerzo, es decir, sobre qué área se está ejerciendo esa fuerza. Y por otra parte, el concepto de deformación va a ser el cambio en distancia entre los dos puntos de un material relativos a la distancia original que tenía ese material. Como sabemos, si nosotros ejercemos 100 newtons de fuerza sobre esta superficie, el material va a contraerse, va a hundirse y entonces dependiendo de cuál es esa altura que el material descienda, entonces va a estar asociada a esa deformación que está presentando el material. Ya lo veremos más adelante, con más detenimiento. Como vimos anteriormente, entonces hablamos de esfuerzos, ¿ok? Entonces podemos tener esfuerzos en compresión y extensión. ¿De qué va a depender esto? De en qué dirección y en qué sentido estoy yo ejerciendo esa fuerza. En el primer caso, si tenemos que la fuerza se ejerce, ¿ok? En este caso de manera horizontal, pero en el sentido interno hacia el material, es decir, lo estoy comprimiendo, entonces tenemos un esfuerzo de compresión. Mientras que si la fuerza se ejerce en sentido tal que estoy alando o estirando mi material, entonces tendremos un esfuerzo en tensión. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo estoy ejerciendo yo esa fuerza sobre mi material, la puedo comprimir o la puedo alar o ejercer esfuerzos de tensión. De la misma manera, cuando yo ejerzo un esfuerzo en compresión, entonces tendré una deformación en compresión y cuando ejerza un esfuerzo en extensión, voy a tener una deformación en extensión. Entonces imagínense que acá tenemos un rectángulo, ¿ok? Con una longitud L0 inicial que posee este rectángulo, este material. Entonces, si yo ejerzo una fuerza de compresión, entonces voy a hundir, voy a comprimir este material y se me va a generar un delta L, una determinada deformación en mi material, ¿ok? Igualmente, si yo genero una fuerza en tensión, entonces voy a alar el material y él va a aumentar sus dimensiones en un delta L determinado, lo que me está generando entonces una deformación en extensión. Recuérdense que el concepto de deformación es el cambio en distancia entre los dos puntos en el material relativos a la distancia original. Existen diferentes formas de calcular o de expresar esa deformación. El concepto clásico es lo que se conoce como deformación ingenieril o de Cauchy, que sería entonces este delta L entre la longitud inicial L sub 0, o también podemos expresarlo en función de la deformación verdadera o deformación de Henkin, ¿ok? Donde entonces sería epsilon h es igual al logaritmo de L entre L sub 0, ¿ok?
La selección del tipo de deformación a utilizar se determina por la conveniencia del método. Generalmente la deformación verdadera o de Henke, esta acá, se prefiere para cálculos con productos que presentan grandes deformaciones. Y podemos encontrar una relación que involucra los dos tipos de deformaciones, donde el épsilon h, es decir, la deformación verdadera de Henke, va a ser igual al logaritmo de 1 más la deformación ingenieril o de Cauchy. Ahora vamos a definir lo que sería el esfuerzo y la deformación en corte. Cuando estábamos hablando de esfuerzo y deformación en compresión y en tensión, la fuerza que se ejercía era perpendicular a la superficie. ¿Ok? Imagínense que pues, si es compresión sería aquí vertical a esta superficie. Pero también vamos a tener esfuerzo y deformación en corte. En este caso, la fuerza que se está ejerciendo es tangencial a la superficie y el material se va a deformar de una manera diferente. Cuando hablamos de esfuerzo en corte, ok, generalmente utilizamos el símbolo griego tau y igualmente va a venir definido sobre la fuerza en función del área, ok. Y en este caso, como el material se deforma de manera diferente, entonces aquí tenemos una longitud L, tenemos un delta L y tenemos un ángulo de deformación, ¿ok? Entonces tenemos que la tangente de ese ángulo θ va a ser igual a delta L entre L y con pequeñas deformaciones el ángulo de corte en radianes es igual a la deformación por corte que es gamma. ¿Okay? Entonces la tangente de θ va a ser igual a gamma. Entonces hasta ahora tenemos esfuerzo y deformación en compresión, en tensión y en corte. Generalmente el esfuerzo en deformación y en compresión se le conoce con el símbolo sigma, mientras que el esfuerzo con deformación, con corte, perdón, se le utiliza con el símbolo tau, ¿ok? Es indistinto, pero esa es la nomenclatura que generalmente se encuentra en los libros. Ahora, cuando estamos hablando de deformaciones, cuando nosotros deformamos un material, imagínense que estamos comprimiendo mi material, ¿ok? Este material no solo va a presentar una deformación en la dirección Y, sino también va a presentar una deformación en la dirección Z, ¿ok? En la dirección X, perdón, ¿ok? En otra de las dimensiones o en las otras direcciones, ¿ok? Esa relación entre la deformación lateral y la deformación axial es lo que se conoce como el coeficiente de Poisson. Ahora, cuando hablamos de deformaciones, ¿ok? Ya habíamos visto que podemos deformar el material en compresión, en tensión o en corte, pero esas deformaciones las podemos clasificar como deformación elástica o reversible, y en este caso la deformación es elástica cuando el material recupera su forma original al retirar la fuerza que provoca la deformación. Ejemplo, tenemos un resorte, si yo comprimo el resorte, una vez que yo retire y suelte la fuerza que ejerza sobre el resorte va a volver a su posición inicial. Entonces, en este caso, al recuperarlo, decimos que la deformación que se generó en ese material es elástica o reversible. Pero también podemos tener el caso totalmente contrario, lo que se denomina como deformación plástica o irreversible. Es decir, el material no recupera su forma original al retirar la fuerza que provoca su deformación. Ejemplo, la margarina, la mantequilla que tenemos aquí, inicialmente ya tenía una forma. Cuando yo ejerzo una fuerza con el cuchillo para estirar la mantequilla sobre el pan y luego retiro el cuchillo, es decir, retiro la fuerza, la mantequilla no vuelve a su forma original, sino que se queda esparcida sobre el pan. En este caso, entonces tenemos una deformación plástica o irreversible, es decir, el material
no recupera su forma inicial. ¿Ok? Dependiendo de cómo sean estos comportamientos ante los esfuerzos de deformación, ante los diferentes tipos de esfuerzos y cómo se presenten los diferentes tipos de deformaciones, ok, bien sea que estos sean reversibles o no sean reversibles, podemos clasificar el comportamiento reológico de los diferentes materiales, ok. Acá les presento un diagrama, ok, que me muestra cuál es la clasificación o una de las clasificaciones que se emplean en los materiales, ¿ok? Donde tenemos tres grandes grupos. Una primera denominación como fluido, en donde el material presenta un comportamiento viscoso principalmente, es decir, hay una deformación eh, eh, irreversible o permanente en el material, generalmente cuando se somete a una deformación. Tenemos un comportamiento como sólido, ¿ok? El material se comporta como sólido cuando predomina el comportamiento elástico del material, es decir, donde tienden a recuperarse las deformaciones ejercidas sobre el material una vez que se retira esa fuerza. Y tenemos un comportamiento como fluido sólido, es decir, un comportamiento mixto que va a estar entre el comportamiento viscoso y el comportamiento sólido, ¿ok? Dependiendo entonces de cómo se comporta el material, entonces tenemos que dentro de los fluidos podemos clasificar a estos materiales como materiales newtonianos o fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos, ¿ok? Los cuales los fluidos no newtonianos a su vez entonces los tenemos otras clasificaciones como los tixotrópicos, reopécticos, adelgazamientos al corte, espesamientos al corte, Bingham o fluidos mixtos. Entonces, los cuadritos lo que me indican es el tipo de fluido y los nombres que están debajo de los cuadritos son generalmente los modelos matemáticos o las leyes que me permiten definir el comportamiento reológico de ese tipo de fluido. Dentro de los fluidos no newtonianos tenemos comportamientos donde la viscosidad va a depender del tiempo, mientras que tenemos otros donde la viscosidad que presenta el material es independiente del tiempo. Por su parte, entonces, los fluidos que se comportan como un fluido y un sólido, los materiales fluidos sólidos, ¿ok? Tenemos un comportamiento mixto entre el comportamiento viscoso y el comportamiento elástico, entonces se llaman materiales viscoelásticos y existen varios modelos, entre algunos de ellos tenemos el modelo de Maxwell, de Kelvin y de Burger, y luego tenemos el comportamiento como sólido, entonces tenemos aquellos que cumplen la ley de Hooke o Huckoniano y los no Huckonianos, ¿ok? A lo largo de este tema iremos viendo las diferentes características de cada uno de estos comportamientos reológicos en los materiales. ¿Ok? Entonces, aquí, como vimos, tenemos un comportamiento viscoso o líquido ideal, como les dije. En este caso tenemos, ejemplo, la mantequilla, el arequipe que estamos esparciendo sobre la torta. Acá esparcimos el material, ejercemos una fuerza, deformamos el material fluye y se deforma por acción de esa fuerza, pero cuando retiramos esa fuerza, el material no regresa a su forma original, sino que se mantiene deformado. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el otro extremo, entonces el comportamiento elástico o sólido ideal. Este tipo de material entonces se deforma instantáneamente cuando se ejerce un esfuerzo o una fuerza y se recupera su forma inicial, ¿ok? Que tenía al inicio antes de ejercer el esfuerzo. Aquí un ejemplo, un resorte, tenemos un ejemplo, un alimento muy clásico que sería la gelatina, y luego tenemos el comportamiento viscoelástico donde existen simultáneamente propiedades elásticas y propiedades viscosas, ¿ok? Es decir, el material lo vamos a deformar una vez que retiremos esa fuerza o ese esfuerzo que se ejerce sobre el material, él va a recuperar una parte, ¿ok? Que sería la componente elástica, pero no va a recuperar 100%.
Entonces, eso sería lo que permanece deformado, sería el componente viscoso. ¿Ok? Tenemos que tener claro que los materiales no necesariamente van a presentar un solo tipo de comportamiento en todo momento. Todo va a depender de cuál es la magnitud de esa fuerza o de ese esfuerzo, ¿ok? Que se va a ejercer sobre el material. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una margarina o un arequipe que voy a utilizar, ¿ok? Y si yo ejerzo una fuerza muy chiquitita, posiblemente para ese rango de fuerza muy pequeño o de esfuerzo muy pequeño y una deformación muy pequeña, posiblemente yo sí pueda recuperar al retirar el esfuerzo esa deformación que ejercí, ¿ok? Eso lo podemos ver más fácilmente si tenemos la gelatina. Si yo hundo ligeramente el dedo sobre la gelatina y retiro, esa deformación que yo generé sobre la gelatina se me va a recuperar 100%. Entonces voy a tener un comportamiento elástico 100%. Sin embargo, si yo ejerzo una fuerza mayor y llego a penetrar el material y a romperlo, entonces ya yo voy a generar una deformación plástica o viscosa, ¿ok? Es decir, una deformación que no voy a recuperar. ¿Por qué? Porque la magnitud de mi fuerza fue muy grande. Entonces, el comportamiento que va a presentar, el comportamiento reológico que presenta el material, no podemos decir, no, esta gelatina es 100% va a presentar un comportamiento elástico o sólido ideal. No, ¿ok? Va a depender de cuál es la magnitud de esa fuerza o de ese esfuerzo que voy a ejercer sobre ese material. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y bueno, aquí les presento un ejemplo de, bueno, diferentes tipos. Estos son materiales más viscosos, es decir, el agua, el aceite, la miel, las cremas, ¿ok? Mientras que de este lado tenemos un comportamiento de material más elástico. Y con esto entonces terminamos este video donde hablamos de la reología y la textura, cuál es la relación que existe entre ambos parámetros y bueno, definimos cada uno de los conceptos principales que tenemos que conocer, como son qué es el esfuerzo, qué es la fuerza, qué es la deformación, cómo se deforma el material y se introdujo la clasificación del comportamiento reológico de los materiales. Muchísimas gracias por su atención.